Hay cosas que parecen una broma de mal gusto, pero pasan de verdad. Una vez, un hombre compró un pedazo de su pasado, y lo que vio ahí lo hizo llorar como un niño asustado. Y no era cualquier hombre. Era uno de esos trajeados que hablan fuerte y pisan duro, de los que creen que el dinero compra hasta el respeto. Su nombre, Arthur Varela, presidente de una de las mayores empresas de arquitectura de América Latina. Rico, como para darle envidia hasta a un banco suizo. Pero ese día decidió hacer algo que no estaba en el guión de su vida perfecta. Compró, por impulso, un viejo álbum de fotografías de un hombre en situación de calle. ¿Cuánto cuesta esta porquería?, preguntó frunciendo la nariz como si oliera basura. El mendigo, un señor sucio, pero con una mirada que parecía saber demasiado del mundo, respondió: «Depende de lo que quiera ver. Aquí hay recuerdos que valen más que el oro, y hay dolores que nadie debería tener que comprar». Arthur se rió. Esa risa cínica de quien no cree en nada más allá de su propia arrogancia. ¿Filosofía ahora? ¿Está vendiendo o no? Sí, 20 reales. Pero cuidado, hay cosas ahí que pueden hacerle ver más de lo que quiere. Y con esa frase, el álbum cambió de manos. Arthur arrojó el dinero como quien deja una propina en una mesa sucia. Entró en su subimportada, encendió el aire acondicionado al máximo y lanzó el álbum al asiento del copiloto. «Debe ser puro animal muerto, favelas, qué sé yo», murmuró mientras encendía el motor. Pero entonces vino la primera señal extraña. Cuando tocó el álbum para abrirlo, sintió un olor. No era mal olor, era un aroma familiar, a flor de azahar, igual al perfume que usaba su madre cuando él era niño. Tonterías. Es mi imaginación. Abrió la primera página, y entonces se congeló. La foto mostraba una casa humilde, un porche de madera, un niño de unos 8 años sentado en el suelo, riendo con un perro en brazos. Hasta ahí, todo bien, pero lo que dejó a Arthur pálido fue reconocerse a sí mismo en esa imagen. ¿Esto es un montaje? ¿Cómo? Pasó las siguientes fotos con las manos temblorosas. Cada imagen era un golpe al estómago. Era él, su infancia, la casa donde creció, los momentos que creía haber olvidado. Pero ¿quién tomó esas fotos? Y lo más aterrador, la última imagen de la página mostraba a su padre, pero con algo que Arthur nunca había visto antes. Su padre llorando, el hombre que siempre creyó de piedra, ahí llorando, y alguien había captado ese momento. Arthur detuvo el coche en la banquina. Silencio total, solo el tic-tac del intermitente y su corazón acelerado. ¿Quién es ese viejo? ¿Cómo tiene esto? En la contraportada del álbum, una frase escrita a lápiz. Algunos recuerdos los guardamos para no olvidar quiénes somos, otros para recordar en quién no debemos convertirnos. Arthur sintió un nudo en el pecho, y ahí, amigo mío, empezó el viaje. Pero si crees que fue solo eso, respira hondo, porque lo que encontró en la página siguiente cambió todo. Hay cosas que duelen más que una bofetada. Son recuerdos que uno no pidió recordar. Y fue exactamente eso lo que Arthur encontró en la siguiente página del álbum del viejo mendigo. Una foto doblada, algo amarillenta, como si tuviera vergüenza de sí misma, pero que al abrirse gritaba más fuerte que cualquier memoria. Era una mujer, cabello oscuro, una sonrisa triste, y en los ojos un brillo que mezclaba esperanza y dolor. Arthur tardó unos segundos en reconocerla, pero cuando lo hizo, sintió como si algo le golpeara el pecho desde adentro. «No, no puede ser ella». El nombre se escapó de sus labios casi sin sonido. «Livia, Livia». Un nombre que no escuchaba desde hacía más de 20 años. Un nombre prohibido, enterrado junto a promesas rotas y cartas desgarradas. La mujer que amó en su juventud y abandonó. La mujer que se esforzó por olvidar. Pero ahí estaba ella, viva en la imagen, con un detalle que lo hizo helarse. En su regazo, un bebé. Arthur cerró el álbum con fuerza, como quien intenta borrar una verdad con la palma de la mano. Pero el daño ya estaba hecho.
Volvió a casa en silencio. La mansión se sentía más fría de lo habitual. Ni los cuadros caros, ni el mármol brillante, ni el silencio lleno de pompa podían esconder lo que le revolvía por dentro. En su despacho volvió a abrir el álbum. Pasó foto por foto. Cada página, un espejo de lo que fingía no ser. Y entonces notó algo extraño. Las fotos estaban en orden cronológico, desde su infancia hasta ese mismo momento. Sí, la última foto del álbum lo mostraba a él en el coche sosteniendo el álbum. «Esto es una broma. ¿Cómo alguien...?» Saltó de la silla, miró por la ventana. Nada, solo el jardín perfectamente podado. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Respondió con la voz temblorosa. «Hola». Silencio al otro lado. Después, una voz ronca. Familiar. «Ella nunca te odió, Arthur. Solo esperó que volvieras». ¡Pum! El teléfono cayó de sus manos. Eso no podía ser real. Era la voz de su padre, muerto hacía más de 15 años. Arthur se sentó, sudando, el corazón golpeando como martillo sobre acero. Tomó el celular, llamó a su asistente. «Averigua todo sobre un viejo que se sienta frente a la Galería Ramos vendiendo porquerías. Ahora, nombre, dirección, hasta el alma si puedes». Del otro lado, el asistente respondió: «Señor, hoy no hay nadie vendiendo nada allí, ni ayer, ni hay registro de alguien así en ese lugar». «¿Cómo que no? La galería está cerrada por reformas desde hace semanas». Arthur dejó caer el teléfono. Miró de nuevo el álbum y notó un papel doblado entre las páginas. Una nota, escrita a mano con tinta azul. «Si quieres saber quién era realmente, ve a donde todo comenzó, pero ve solo». Arthur tragó en seco. En la esquina del papel, garabateado, el nombre de la ciudad donde creció: Santa Luisa do Norte, la ciudad a la que había jurado no volver jamás. Pero ahora no tenía opción, porque lo que estaba en ese álbum era solo el comienzo. Hay ciudades que no cambian, y hay otras que cambian tanto que uno ya no las reconoce, pero Santa Luisa do Norte era distinta. Era como una fotografía vieja que alguien intentó colorear, pero la tinta solo se escurrió por las esquinas. Arthur regresó después de más de 20 años, en un coche alquilado, gafas oscuras en el rostro y el orgullo escondido al fondo de la maleta. A la entrada de la ciudad, un cartel torcido aún decía: «Santa Luisa do Norte, aquí el tiempo descansa». «¿Descansa o se pudre?», murmuró él mientras pasaba por la placita donde aprendió a andar en bicicleta. Todo era más pequeño. Las casas, los postes, incluso el cielo parecía más bajo. Pero no era solo eso. Había algo en el aire, un silencio extraño, no de paz, sino de quien esconde algo. Estacionó cerca de la antigua escuela. Allí mismo, sobre la acera de tierra, encendió un cigarrillo, cosa que ya no hacía, pero que volvió como vicio de alma atormentada. Caminó hasta la casa donde vivió con sus padres. La casa aún estaba allí, pero parecía encogida. Las ventanas clavadas con tablones, el portón oxidado y el jardín solo maleza. Apoyó el rostro en la cerca. Adentro, el porche que recordaba, y un columpio viejo que aún crujía con el viento. Entonces, escuchó pasos. «¿Quién es usted?», dijo una voz fina, casi un susurro. Se giró. Una niña de unos 8 años lo miraba con desconfianza y un libro apretado contra el pecho. «Perdón, yo viví aquí hace mucho tiempo. Mi abuela dice que quien vuelve del pasado no vuelve por casualidad». Arthur sonrió de lado. «Tu abuela es sabia. Ella no es mi abuela de sangre, pero me crió. Vive allí en la esquina. ¿Quiere hablar con ella?». Antes de que pudiera responder, una mujer mayor apareció en la puerta de la casa señalada. «¿Arthur?». Él se congeló. Era ella, doña Iracema, la mujer que cuidaba de la casa cuando él era niño. Niñera, consejera, curandera y confidente de su madre. «Sabía que ibas a volver, el viento me lo dijo ayer». Arthur fue hacia ella, casi tropezando con los recuerdos. «¿Qué está pasando, doña Iracema? ¿Quién era ese hombre que me dio el álbum? ¿Y por qué
¿Por qué Livia estaba en esas fotos? Ella suspiró profundo. Miró a los lados como quien revisa si el mundo escucha. Entra, hijo. Hay cosas que no se cuentan en la acera. Dentro de su casa, el aroma era el mismo de antes. Té de manzanilla, madera vieja y un poco de tristeza. Se sentaron a la mesa. «¿Quieres saber más de lo que estás listo para escuchar, Arthur? Pero ya que llegaste hasta aquí...» Abrió un cajón. De allí sacó una cajita de madera. Dentro, una cinta de casete y una foto. La misma mujer del álbum. Livia, pero esta vez embarazada. «Dejaste más que una historia atrás, Arthur. Dejaste un hijo». Arthur quedó mudo. El mundo pareció derrumbarse. «¿Ella tuvo un hijo?» «Tu hijo, Arthur. Y creció aquí, pero desapareció hace 2 años. De repente, nadie sabe dónde está». Llevó la mano a la frente. «¿Por qué? ¿Por qué nunca me buscó?» «Sí te buscó, pero el orgullo siempre llegaba primero». Encendió la vieja grabadora y la voz de Livia llenó la sala. «Arthur, si algún día escuchas esto, es porque venciste tu orgullo. Nuestro hijo se parece más a ti de lo que imaginas. Solo espero que no herede también tus huidas». Arthur no aguantó. Se levantó. Salió tambaleando por la puerta. Afuera, el columpio de la vieja casa volvió a crujir con el viento, pero esta vez parecía susurrar un nombre que Arthur aún no conocía, pero que cambiaría todo. Dicen que quien busca, encuentra, pero nadie advierte que a veces lo que uno encuentra es peor que lo que se había perdido. Arthur no durmió esa noche. Acostado en la cama vieja de la pensión, escuchaba el ventilador de techo girar lento, como si el tiempo regresara solo para torturarlo. La voz de Livia seguía resonando en su cabeza, y esa frase, «Nuestro hijo se parece más a ti de lo que imaginas», la repetía como si fuese una condena. A la mañana siguiente volvió a la casa de doña Iracema. Ella ya lo esperaba en la terraza, con 2 cafés cargados y ojos cansados de quien ha visto demasiado en una sola vida. «Necesito saber su nombre», dijo Arthur sin rodeos. «¿Para qué?», respondió ella sin pestañear. «Porque es mi hijo. Ahora lo sabes». «Pero saber no es lo mismo que aceptar». Arthur bajó la mirada. «Quiero intentarlo. Dame esa oportunidad». «Entonces está bien». Ella entró a la casa y volvió con un sobre amarillento. Dentro, un papel de nacimiento, garabateado con un sello casi borrado, y ahí estaba el nombre, Cayo Emanuel Varela. Arthur sintió que el suelo se desvanecía por un instante. Ese apellido, el suyo. Livia no lo había borrado, se lo había dado. ¿Ella le dio mi apellido? Nunca quiso borrarte, Arthur. Solo quería que recordaras, pero tú hiciste todo para olvidar. El nombre Cayo empezó a retumbar en su mente. ¿Y dónde está ahora? Dijiste que desapareció hace 2 años. Salió diciendo que iba a la capital a presentar unas fotos en un concurso. Quería vivir del arte. Lo heredó de su madre. Ella siempre tuvo buen ojo para las imágenes. Dijo que volvía en una semana. Nunca regresó. Arthur se levantó como si la silla quemara. «Lo voy a encontrar, así tenga que revolver el mundo. Si está vivo, lo encuentro». «¿Y si no lo está?», preguntó doña Iracema, firme, como quien ya ha enterrado demasiados. Arthur respiró hondo. «Entonces, sabré qué le hicieron». Salió de allí con un solo destino, la capital, y una única pista, concurso de fotografía. En el coche, el álbum seguía en el asiento del pasajero. Lo abrió una vez más. Lo hojeó hasta la penúltima página. Allí, una foto que no recordaba haber visto antes. Era el muchacho, adolescente, solo en una calle, sosteniendo una cámara vieja. En el fondo, un grafiti en la pared decía: «El mundo solo ve a quien se atreve a mostrarlo». En el reverso de la foto, una nota escrita a mano: «Concurso Visual BR, São Paulo, septiembre de 2023». Eso era. Ese sería el inicio. Tomó la carretera como un animal huyendo de su sombra. Pero lo que aún no sabía es que alguien lo observaba, desde lejos, muy lejos,
Y ese alguien no quería que Arthur descubriera la verdad, porque la historia de Cayo no era solo suya, y lo que había detrás de su desaparición tenía nombre, dirección y sangre. Hay lugares que no aparecen en los mapas, pero sí en el destino de la gente. Arthur llegó a São Paulo como quien aterriza en otro planeta. La ciudad hervía, autos, bocinas, gente apurada, miradas que no se cruzan, pero él no tenía tiempo para admirar el caos. Fue directo a la dirección anotada en la foto, Concurso Visual BR. Al llegar, solo encontró un edificio vacío, puertas cerradas, placas arrancadas. Golpeó el vidrio. Nada. Dio la vuelta. Un guardia de seguridad lo interceptó. «Señor, aquí está cerrado. ¿No vio el cartel?» «Disculpe, estoy buscando a alguien. Un joven llamado Cayo Emanuel. Participó en un concurso aquí en septiembre de 2023. El guardia cruzó los brazos. «Ah, ese concurso. Dio mucho que hablar. Hubo lío. Gente diciendo que robaron fotos, que compraron el premio, que el ganador ni era el mejor». Arthur frunció el ceño. «¿Recuerda el nombre del ganador?» «No, pero hubo un chico que se ganó al público, Cayo E, creo. Lo aplaudieron de pie, pero desapareció antes de la premiación». Arthur sintió un escalofrío. ¿Desapareció? Sí. La última vez que lo vieron fue bajando por la calle con un hombre de traje negro. Nadie sabe quién era. ¿Tienen cámaras de seguridad? Ya no. El edificio fue vendido a una constructora. Arthur suspiró, frustrado. Pero antes de irse, el guardia añadió algo que encendió una chispa de esperanza. «Si quiere saber más, hable con Marta. Estaba en la organización. Tiene un puesto de jugo de caña cerca de la Plaza Roosevelt». Quedó indignada con lo que pasó. Arthur fue de inmediato. Encontró a Marta, una mujer de cabello teñido, voz rasposa por el cigarro y ojos demasiado atentos para una vendedora de jugo. Cuando oyó el nombre Cayo Emanuel, empalideció. ¿El chico de las fotos en blanco y negro? Sí. «Es mi hijo. Estoy tratando de encontrarlo». Bajó la mirada. Era especial. Nunca vi a alguien fotografiar el dolor con tanta belleza. Uno de los jurados dijo que parecía que sus imágenes contaban secretos que nadie quería oír. ¿Sabe qué le pasó? Sé que lo borraron, literalmente. Un día antes del anuncio oficial, desaparecieron con su carpeta. La copia que quedaba, la destruyeron. Dijeron que no cumplía requisitos técnicos. Mentira. La verdad es que mostró algo que incomodó a gente grande. Arthur se inclinó. ¿Qué mostró? Ella miró alrededor, luego susurró. Fotos de personas sin hogar, pero no cualquier foto. Fotografió desaparecidos, gente que el gobierno decía que había sido reubicada. Mostró que estaban siendo cazados, silenciados, olvidados. Arthur abrió los ojos con espanto. «¿Mi hijo denunció un sistema?» «Sí, y lo pagó caro. Después de eso, nadie lo volvió a ver». Le extendió un papel, una copia de la única imagen que sobrevivió de la exposición, una niña dormida en el suelo, abrazando una cámara fotográfica. En la esquina inferior se acercaba una sombra enorme. Él sabía que lo buscaban, pero no se detuvo. Arthur quedó en silencio. Sintió el peso del orgullo, de la ausencia, del tiempo perdido. Pero ahí, en medio de esa calle ruidosa, tomó una decisión. «Lo voy a encontrar, o voy a desenmascarar a quienes lo borraron». Marta le tomó la mano. «Si hace eso, tenga cuidado. Ellos no juegan». Fue entonces cuando Arthur notó un coche negro, estacionado del otro lado de la calle. Vidrios oscuros, motor encendido, el mismo coche que juraba haber visto de niño. Y en ese instante escuchó un sonido que no oía desde hacía décadas, pero que reconoció al instante. Un silbido. 3 notas, bien lentas. La misma secuencia que hacía su padre cuando quería llamar la atención sin alzar la voz. «No puede ser», susurró Arthur paralizado. El coche seguía ahí, motor encendido, y el vidrio trasero comenzó a bajarse, muy despacio como si fuera a revelar un fantasma. Pero no había nadie, solo un sobre,
dejado en el asiento. El coche se fue sin hacer ruido. Arthur corrió hasta allí, sacó el sobre por la ventana abierta. Dentro, una sola hoja, y en ella la frase: «No todo desaparecido está muerto, pero no todo vivo. Es libre». Abajo, una dirección: Rua Bernardino, 703, edificio del antiguo Hospital São Miguel. Arthur guardó el papel como quien guarda dinamita con la mecha encendida, y partió hacia allá. La región era desolada, industrial, casi muerta. El tal Hospital São Miguel parecía más una cicatriz que un edificio. Arthur llegó con el corazón acelerado. Frente al portón oxidado, una cadena rota colgaba floja, como si alguien ya hubiese pasado por ahí. Empujó fuerte. El chirrido metálico rasgó el aire. Adentro, oscuridad, olor a mojo, a sudor viejo y algo más. ¿Sangre seca? Encendió la linterna del celular. Subió las escaleras, pasillos desiertos, fichas médicas tiradas, camillas manchadas de lo que parecía óxido o algo peor. Y entonces lo vio. En la sala central, pegada a la pared con cinta adhesiva, una foto. Era Cayo, solo, mirando a la cámara, con una mezcla de rabia, cansancio y compasión. Debajo, escrito a mano: «Vio demasiado». Arthur cayó de rodillas. Ese era su hijo, y estaba claro. No fue una desaparición, fue un secuestro. Se puso de pie, tambaleando, cuando escuchó pasos. La puerta se cerró de golpe tras él. Dos hombres entraron, traje negro, sin expresión. «El señor Arthur Varela debe acompañarnos». «¿Quiénes son ustedes?» «Seguridad institucional. Está en zona restringida». Arthur miró al suelo. Una jeringa usada. El pánico se instaló. «¿Dónde está mi hijo?» Los hombres se miraron entre sí. Uno respondió, frío: «Su hijo está siendo reubicado». «¿Reubicado? Eso es secuestro». «No está muerto, pero ya no pertenece al sistema civil». Arthur gritó. Intentó correr, pero lo inmovilizaron, lo subieron a un auto, lo encapucharon. No supo cuánto tiempo pasó, pero cuando lo bajaron, estaba en un lugar desconocido, luz fuerte en los ojos, una voz familiar frente a él. Leandro, su socio de confianza, años a su lado, siempre en la sombra. «Arthur, te dije que era mejor olvidar el pasado. ¿Tú sabías? ¿Sabías lo de mi hijo? Estaba interfiriendo en nuestros proyectos. Investigaba un programa que financiamos, pensando que era ayuda humanitaria. Y no lo era. Era control poblacional, limpieza visual, retiro de indeseables. Tu hijo casi lo expone todo. Hubo que contenerlo». Arthur no podía creerlo. «¿Dónde está? Quiero verlo, ahora». Leandro se acercó. «Tienes que elegir, Arthur. Olvidas todo y vuelves a tu vida rica y cómoda, o insistes y entierras el apellido Varela para siempre». Arthur lo miró a los ojos, y por primera vez no tuvo miedo. Sintió vergüenza del hombre que había sido. Se levantó. «Puedes encerrarme, puedes matarme, pero ahora soy el padre de Cayo, y eso nadie me lo quita». Silencio. Hasta que, desde el fondo de la sala, una puerta se abrió. Una silueta apareció en la penumbra, alto, delgado, con una cámara colgando del cuello. «¿Papá?» Arthur casi se desploma. Era él. Hay reencuentros que no necesitan palabras. Basta una mirada para decirlo todo. Pero ese necesitaba cada palabra que jamás se dijeron. Arthur lo miró fijo, el corazón golpeando el pecho como si quisiera salir. Cayo estaba diferente, más delgado, ojos endurecidos, barba rala, pero esos ojos eran los de Livia, y ahí dentro había demasiado dolor para caber en un solo abrazo. «Cayo». La voz de Arthur tembló. El joven no respondió, permaneció quieto, estático. La cámara colgando del cuello oscilaba con su respiración entrecortada. «Soy yo, tu padre». Cayo alzó el mentón. «¿Padre? ¿Ahora?» Seco, cruel, verdadero. Arthur sintió el golpe, pero no retrocedió. «Lo sé, no estuve, desaparecí, hice todo mal, pero no sabía que existías. De verdad». Silencio. Cayo avanzó lentamente.
Y si lo hubieras sabido, habrías estado, me habrías criado, o habrías hecho lo que siempre haces, darte la vuelta. Arthur bajó los ojos. No tenía respuesta. No tengo excusas. Solo tengo algo que nunca tuve antes. Ganas de conocerte, de saber quién eres y de pedirte perdón, aunque no lo merezca. Cayo respiró hondo, miró a los hombres de traje. Luego fijó la vista en Leandro, el socio. Me han tenido encerrado aquí. Dicen que es por mi protección, pero esto es una prisión, y estoy cansado de ser el secreto sucio de esta gente. Arthur se volvió hacia Leandro. Libéralo ahora, o lo llevo todo a la prensa, al mundo, a donde sea. Leandro rió. ¿Aún crees que tienes ese poder? Arthur dio un paso al frente. No, pero mi hijo lo tiene. Tiene las imágenes, tiene las pruebas y ahora me tiene a mí. Cayo tocó su cámara. Aquí está todo, la verdad entera. Los desaparecidos, los proyectos falsos, las clínicas fantasma. Lo documenté todo. Y si desaparezco de nuevo, hay copias en 5 países. Leandro titubeó. No van a salir de aquí. Fue entonces cuando Marta apareció en la puerta. Sí, la mujer del jugo de caña, pero ahora, con una credencial de prensa internacional colgando del cuello. Tras ella, 2 periodistas y una cámara encendida. Sí que saldrán y ustedes sonrían que esta foto va a ser portada. Arthur la miró sorprendido. Marta le guiñó un ojo. El chico salvó a mi hermano con una foto. Ahora es mi turno de salvarlo a él. Todo cambió. Los hombres de traje retrocedieron. Leandro intentó huir. Demasiado tarde. La policía irrumpió detrás. Gente seria, con orden judicial, con pruebas. Y Cayo, finalmente, respiró libertad. Afuera, el sol ya comenzaba a bajar. Pero para Arthur y Cayo, era como si el tiempo estuviera naciendo de nuevo. Arthur puso la mano en el hombro de su hijo. ¿Puedo llamarte hijo? Cayo tardó unos segundos, pero asintió con la cabeza. Puedes, pero tendrás que conocerme primero. Arthur sonrió, con lágrimas en los ojos, pero no eran de culpa, eran de recomienzo. Entonces muéstrame el mundo con tus ojos. Quiero ver lo que tú viste. Cayo le entregó la cámara, y en ese visor, Arthur vio más que imágenes. Vio a un niño sonriendo con su madre. Vio el dolor de los olvidados, vio la belleza escondida en el caos, y vio algo que nunca había notado antes: esperanza. Hay verdades tan pesadas que cuando salen a la luz no derriban solo reputaciones, derriban imperios. Y fue exactamente eso lo que ocurrió en las semanas siguientes. Arthur y Cayo se convirtieron en el centro de una avalancha mundial. Las imágenes de Cayo fueron difundidas por periódicos, canales independientes, ONGs, foros internacionales, fotos de gente invisible, niños durmiendo junto a latas quemadas, hombres y mujeres con los ojos abiertos, pero con la esperanza cerrada, ancianos abandonados en refugios clandestinos, pero lo más estremecedor eran los documentos, contratos firmados, alianzas entre empresas fachada y órganos públicos. Lo que se vendía como limpieza urbana con dignidad era en verdad exterminio disfrazado, exilio maquillado de ayuda. Y en medio de todo eso, el nombre de Arthur Varela. Aunque no supiera, el imperio que construyó estaba atado a esa red. Los titulares estallaron. Hijo expone crímenes ligados a su propio padre. Del abandono a la justicia, el giro de Cayo Emanuel, arquitectura de la vergüenza, millonario financió proyectos fraudulentos. Arthur se sentaba frente al televisor y veía su propio rostro en las noticias, pero no con rabia, con culpa. Construí palacios sobre escombros de gente viva, dijo, mirando su reflejo en la ventana. Cayo, al otro lado del salón, lo oyó, pero no dijo nada. Esa noche estaban en la casa sencilla de doña Iracema. En la pared, un marco improvisado con una de las fotos de Cayo. 2 manos sucias entrelazadas, sosteniendo un palito como si fuera un diamante. Ella estaría orgullosa de ti,
murmuró Arthur, mirando la imagen. Hablas de mi madre como si todavía estuviera cerca. ¿Y no lo está?, respondió él. A veces siento que ella es lo único bueno que aún queda dentro de mí. Silencio, hasta que sonó el teléfono. Era el abogado de Arthur. La empresa ha sido destituida, el consejo te removió, pero la justicia no te condenará. Reconocieron que fuiste manipulado, que las decisiones venían disfrazadas. Arthur no celebró. ¿Y eso qué cambia? Seguí ciego. Colgó. Se volvió hacia Cayo. ¿Qué quieres que haga ahora? Cayo lo miró, serio, sin rencor, pero sin compasión falsa. Ya no necesitas ser empresario, Arthur. Sé padre y sé útil. La semana siguiente, padre e hijo participaron juntos en una audiencia pública. Arthur pidió disculpas en cadena nacional. Cayo presentó un proyecto que llevaba años en su mente. Voces de la calle. Una fundación para enseñar fotografía a jóvenes en situación de calle. No como caridad, sino como reparación. Arthur lo financió, pero pidió algo. Que mi nombre no aparezca. Ya me han visto demasiado. Ahora, que vean a los invisibles. Meses después, lo que fue escándalo, se convirtió en documental. Ganaron premios, fueron invitados a universidades. Cayo se volvió símbolo de resistencia. Y Arthur, un hombre en reconstrucción, pero no todo fue público. Algunas noches, los dos se sentaban en la vieja terraza de la casa de doña Iracema. Café recalentado, grillos de fondo, pocas palabras. Fue en una de esas noches que Cayo rompió el silencio. Siempre soñé con tener un padre, pero, en el fondo, solo quería ser escuchado. Arthur tomó su cámara, la apuntó hacia él, y dijo, «Entonces habla, estoy escuchando ahora», y clicó. Esa foto nunca fue publicada, se quedó entre ellos, y tal vez, por eso mismo, fue la más hermosa. Hay silencios que dicen más que 100 discursos, y hay imágenes que hablan lo que 1000 palabras no se atreven. Fue una mañana nublada cuando la primera exposición del proyecto Voces de la Calle se hizo realidad. Un galpón abandonado en el centro de Sao Paulo fue transformado en galería de luz, concreto y emoción. No había alfombra roja ni champán caro, pero sí había fila en la puerta. Gente de traje al lado de gente en sandalias. Artistas, profesores, niños, expersonas sin hogar, con los ojos brillando, viendo por primera vez sus historias colgadas en las paredes. Arthur llegó temprano, discreto, traje sencillo, barba por hacer. Aquel hombre vanidoso había quedado en el retrovisor. Dentro vio las fotos, cada una más potente que la anterior, rostros marcados, cicatrices mostradas con dignidad, gente que el mundo intentó borrar y que ahora aparecía grande, viva, inmensa. En el centro de la galería, una instalación especial, un tendedero alto con decenas de cámaras antiguas, donadas por voluntarios y recicladas por los alumnos del proyecto. Y allí, en un panel de madera, una frase pintada: «La lente puede ser pequeña, pero la mirada puede cambiar el mundo». Cayo estaba al lado de la obra, rodeado de jóvenes. Esta cámara era de Juan. Vivió 17 años en la calle. Hoy fotografía bodas en la zona este, decía con orgullo. Arthur se acercó. Ambos se miraron. «¿No puedo agarrar una cámara también?», bromeó Arthur. «Claro, pero tendrás que pasar por el curso intensivo y escuchar muchas historias». «Estoy dispuesto. ¿Quién sabe? Tal vez todavía me convierta en alguien útil». Cayo sonrió. Por primera vez, Arthur lo vio reír de verdad, sueltamente, sin peso, pleno. Entonces, una reportera se acercó, micrófono en mano. «Cayo, ¿cómo definirías hoy a tu padre?». La pregunta fue directa. El salón se quedó en silencio. Arthur se congeló. Pero Cayo respondió, mirándolo a los ojos: «Es el hombre que me mostró en quién no quería convertirme, y después me enseñó que cambiar sí es posible». Arthur bajó la cabeza, lágrimas contenidas.
La reportera insistió. ¿Y perdonarlo? ¿Fue fácil? ¿Fácil? No, pero fue necesario. La cámara hizo clic. La imagen de ese momento, padre e hijo, uno al lado del otro, rodeados por miradas que antes eran invisibles y ahora tenían luz, se convirtió en portada de revista, premio, símbolo. Pero para ellos fue solo un paso más. A la salida de la exposición, una señora humilde se acercó a Arthur. «Señor, ese joven de las fotos, Cayo, ¿es su hijo de verdad?» «Sí, señora, es mi hijo. Felicidades, usted casi lo pierde, pero lo recuperó. No todo el mundo tiene esa oportunidad». Arthur tragó saliva, asintió en silencio y la vio alejarse entre la multitud. En la acera, mientras caía la tarde, alzó la vista al cielo nublado y pensó en Livia. «Te gustaría todo esto, ¿no? Te reirías de mí y después me abrazarías». Cayo se acercó. «¿Con quién hablabas? ¿Con tu madre o con su ausencia? Ella aún vive en nosotros». Arthur asintió y juntos caminaron por la calle, sin prisa, porque por primera vez no estaban huyendo del pasado. Hay cosas que uno no pierde, las deja, y eso fue lo que Arthur hizo ese día. Dejó su propio apellido, no por vergüenza, sino por justicia. Ocurrió en una ceremonia pequeña, en el registro civil de Santa Luisa do Norte, la ciudad donde todo había comenzado. Arthur entró con un papel en la mano y un peso en los hombros. Cayo lo acompañaba, en silencio. En el mostrador, la funcionaria leyó la solicitud con los ojos muy abiertos. «¿Desea renunciar al apellido Varela?» «Sí. Quiero dejar ese nombre a quien tiene derecho de comenzar de nuevo. Yo cargo otro ahora». «¿Y cuál sería?» Arthur sonrió. «Arthur Emanuel. Solo eso. Mi primer nombre y el segundo, el de mi hijo». Cayo se quedó boquiabierto. No lo esperaba. «No tienes que hacer esto». «No es que tenga, es que quiero que lleves ese apellido con libertad, sin el peso de lo que yo fui, y si un día me llaman por otro nombre, que sea por lo que soy ahora». La funcionaria firmó los papeles, y en ese instante, Arthur Varela dejó de existir. Fuera del registro, el sol brillaba fuerte. Las cigarras cantaban en el calor del mediodía. Arthur respiró hondo, como si fuera la primera vez en décadas. «¿Sabes, Cayo? Cuando era niño, mi padre decía que el nombre de uno es lo que queda después de la muerte. ¿Y lo crees? Hoy pienso que el nombre de uno es lo que uno tiene el coraje de dejar atrás para nacer de nuevo». Cayo sonrió. «Te estás pareciendo a mi madre ahora. Y tú te estás pareciendo a ti mismo, por primera vez». Aquella tarde, los dos fueron al cementerio de la ciudad. Simple, antiguo, silencioso. Llevaron flores a la tumba de Livia. Cayo se arrodilló, tocó la lápida con cariño. Arthur se quedó de pie, sin saber qué decir. Entonces sacó una plaquita del bolsillo y la clavó junto a la tierra. En ella estaba escrito: «Aquí yace el silencio, porque ahora la verdad habla por nosotros». Se quedaron allí un buen rato. El viento soplaba suave y parecía traer con él el aroma de flor de azahar. Cayo se levantó, miró a su padre. «¿Y ahora? ¿A dónde vamos?». Arthur respondió: «A donde apunte la lente y donde nos lleve el corazón». Meses después, Cayo lanzó un libro con las imágenes del proyecto Voces de la Calle. En la dedicatoria escribió: «Al hombre que no fue mi héroe, pero tuvo el coraje de ser humano». Y Arthur se volvió profesor voluntario. Enseñaba fotografía, ética y arrepentimiento. En una clase, una alumna le preguntó: «¿Usted fue rico alguna vez?». Él sonrió. «¿Rico? Sí, lo fui, pero era pobre, de mí mismo». «¿Y ahora?». Arthur pensó. Miró la foto en la pared, una niña descalza sonriendo sobre una vereda de concreto. «Ahora soy alguien que siente, y eso vale más que cualquier bóveda llena». La clase aplaudió, pero él no necesitaba aplausos, necesitaba paz. Y por primera vez la había encontrado. Hay recuerdos que no vienen en fotos, vienen en objetos,
y cuando uno los toca, es como si el tiempo nos tocara de vuelta. Una tarde lluviosa, doña Iracema llamó a Arthur y Cayo a su casa. Sostenía un paquete envuelto en papel viejo, atado con una cinta roja. Recordé que guardé esto. Livia me lo dejó antes de partir. Me pidió que solo lo entregara si ustedes volvían juntos a esta terraza. Arthur tomó la caja con reverencia. Cayo se sentó a su lado, en silencio. La abrieron con cuidado. Adentro, cartas, dibujos y un cuaderno azul, con la caligrafía inconfundible de Livia. Arthur pasó la mano por la primera página y leyó en voz baja: Cayo, mi amor, si algún día encuentras este cuaderno, quiero que sepas que fuiste mi mejor fotografía. Eres el retrato que no necesité tomar para saber que era hermoso. Y si encuentras a tu padre, escúchalo con el corazón. Tiene fallas, pero también tiene semilla. Arthur no pudo contener las lágrimas. Cayo tomó una de las cartas. Estaba dirigida a Arthur, en letras temblorosas. Arthur, nunca te odié. Te entendí. Eras solo otro niño asustado, tratando de parecer grande, y yo fui solo una mujer que amó sin manual. Si algún día vuelves a ver a nuestro hijo, míralo bien. Ahí está lo mejor de los dos, y aprende a amar antes de que la vida cierre otra vez la ventana. El silencio en esa sala gritaba. Arthur cerró los ojos, apoyó la frente en la caja y susurró: Perdón, perdón por haber huido, por haberlos dejado, por haberme vuelto piedra cuando solo necesitaba ser humano. Cayo se levantó, abrazó a su padre. Ella ya te perdonó, papá. Ahora eres tú quien necesita perdonarse. Se quedaron allí, abrazados, por minutos largos, como si intentaran recuperar el tiempo que el orgullo se devoró. Luego, Cayo sacó de la caja un pequeño sobre. Dentro, una llave. Tiene una dirección escrita. Doña Iracema explicó. Era el estudio de Livia. Alquilaba un cuartito detrás de la iglesia vieja. Nadie ha entrado ahí desde que ella se fue. Está todo tal como lo dejó. Al día siguiente fueron hasta el lugar. Puerta de madera, pintura descascarada, olor a polvo y a menta. Adentro, el tiempo se detuvo. Negativos colgados en hilos, marcos vacíos, rollos de película, una máquina de escribir antigua, con una hoja aún puesta. En el papel, una sola frase: fotografiar es congelar el alma, y el alma no miente. Cayo caminaba despacio entre los recuerdos. Arthur tomó una foto del suelo. Era él, con Livia, muy jóvenes, riendo, sin poses, sin filtros. Ni recordaba esto, Cayo respondió. Creo que el tiempo no nos hace olvidar, somos nosotros los que fingimos. Llevaron las fotos, organizaron los negativos y decidieron. El estudio se convertiría en un memorial, no del dolor, sino del amor olvidado. Y en ese rincón humilde, detrás de la iglesia, nació el Espacio Livia, un centro cultural para jóvenes sin hogar, con talleres de imagen, cuentacuentos, acogida y arte. En la inauguración, Arthur dio un discurso breve, sin guión. Este lugar es para quienes nunca tuvieron un retrato en la pared, para quienes solo aparecían en titulares de tragedias. Ahora, ustedes contarán sus historias, a su manera, porque todo el mundo merece ser recordado por lo que siente y no por lo que perdió. Aplausos, abrazos y un sentimiento que hacía mucho él no sentía: orgullo de sí mismo. Pasaron algunos meses desde la inauguración del Espacio Livia, y una mañana Arthur despertó con un pensamiento que no lo dejaba en paz. ¿Y el viejo? ¿El mendigo del álbum? ¿Quién era realmente? Aquel encuentro era cada vez más extraño. El álbum que cambió su vida, las fotos del pasado, y lo más inquietante, cómo ese hombre tenía imágenes de recuerdos que ni siquiera él sabía que tenía. Cayo también tenía preguntas. Lo buscamos después. Nadie lo conocía. Nadie lo había visto. Ni en los alrededores de la galería, ni en los albergues, ni en los registros de asistencia social. ¿Y el nombre?, preguntó Arthur. Nunca lo supimos. Pero ¿sabes qué es lo más loco? Una de las fotos del álbum
Está en un libro de fotografía histórica de la Biblioteca Nacional. Mismo ángulo, misma escena, pero tomada por un fotoperiodista de guerra en 1972. Arthur frunció el ceño. Eso es imposible. Esa foto era de mi infancia. Era mi casa. Era yo. Cayo negó con la cabeza. La imagen está allí, papá. Mismo marco, misma sombra en la esquina derecha. Lo único que cambia es el niño. En la versión del libro es otro niño. Arthur tragó saliva. ¿Estás diciendo que alguien está jugando con el tiempo? Estoy diciendo que tal vez el tiempo no sea esa línea recta que creemos. Quizá sea una espiral. Y tal vez el viejo lo sabía. Esa tarde, Arthur decidió volver al lugar exacto donde había conocido al mendigo, la antigua Galería Ramos. Ahora, en su lugar, había un estacionamiento, portón automático, concreto nuevo, guardias de seguridad. Pero Arthur reconoció una pared lateral, y allí, bajo un banco de hierro, un sobre, simple, con su nombre escrito a mano, Arthur Emanuel. Le temblaron los dedos al abrirlo. Dentro una nota, escrita con la misma caligrafía del billete que venía con el álbum. Elegiste recordar. Ahora, enseña a otros a no olvidar. Y junto a la nota, una fotografía. Sí, otra. Esta vez era él, Arthur, ya con el cabello blanco, sentado en la terraza del Espacio Libia, abrazando a un niño, y al fondo, de pie, entre sombras, el viejo. Mismo sombrero, misma expresión. Arthur le dio la vuelta a la foto, y allí, escrita con tinta desvaída, solo una palabra: gratitud. Miró alrededor, buscó al hombre. Nada, pero sintió un olor. No a basura, ni a calle. Era olor a madera mojada, a flor de cementerio, a cosa antigua. Volvió a casa en silencio. Mostró la foto a Cayo. Volvió a aparecer. Cayo la examinó con atención. Papá, esta imagen fue tomada hace 2 días, por la cámara del proyecto, la que instalamos en la terraza. Nadie recuerda haber visto a este hombre aquí. Arthur negó con la cabeza, una mezcla de miedo y paz en el pecho. Creo que no era solo un hombre, era un aviso, una señal, tal vez una segunda oportunidad. Cayo preguntó en voz baja. ¿Una oportunidad de qué? Arthur respondió sin parpadear. De hacer las cosas bien, antes de que el tiempo cierre la puerta. Esa noche, por primera vez, Arthur soñó con su infancia, sin dolor. Soñó con su madre riendo, con Livia viva, y con el viejo sentado en un banco diciendo: ahora sí, aprendiste a ver. Hay revelaciones que caen como un rayo, pero esta llegó como un susurro, fría, baja, imposible de ignorar. 2 semanas después de aquel misterioso sobre, Cayo llamó a Arthur con urgencia hasta el sótano del Espacio Libia. «Papá, tenés que ver esto». Bajaron las escaleras de madera crujiente. Allí abajo, entre cajas de materiales antiguos, rollos de negativos y cámaras desmontadas, Cayo sostenía un rollo de fotos recién reveladas. Este carrete lo hizo Jessica, ¿recuerdas? La niña de la Cracolandia. Estaba probando luz en el patio esta mañana y captó esto. Arthur se acercó. Cayo extendió las fotos sobre la mesa. La primera imagen, el pasillo vacío del espacio. La segunda, una sombra cruzando. La tercera, el viejo. Sí, el mismo mendigo, pero esta vez con el rostro más nítido que nunca. Y lo más inquietante, miraba directamente a la cámara, como si supiera que estaba siendo visto. Arthur quedó paralizado. Nadie lo vio personalmente. Nadie. Solo la cámara lo captó. Entonces Cayo mostró una cuarta imagen, y ahí el mundo se detuvo. En la foto aparecía Arthur, pero no como era ahora, sino como un hombre de 30 y pocos años, más joven, el rostro sin arrugas, parado justo frente al Espacio Libia, como si hubiera venido del pasado a visitar el futuro. Arthur se tambaleó hacia la silla. «Esto es una broma, yo nunca estuve aquí en esa época. Nunca vi este lugar así».
Cayo, serio. Verifiqué todo. No hay montaje. Es revelado directamente del negativo. No hay truco. Arthur se llevó las manos al rostro. ¿Estás diciendo que vi mi propio futuro? ¿O que él me mostró? Cayo respondió con calma. Lo que digo es que esta historia es más grande que nosotros. Que quizá el viejo vino a mostrarte a dónde estabas yendo, antes de que llegaras. Silencio. Afuera comenzó a llover, lento, constante. El sótano pareció encogerse alrededor de ellos. Arthur tomó las fotos con manos temblorosas. ¿Será que todo esto lo soñé? Y recién ahora estoy despertando. Cayo lo miró con ternura. O tal vez, ahora es cuando estás soñando bien, por primera vez. Esa misma noche Arthur se sentó a escribir. Con letra firme, página por página. Por primera vez escribió todo, desde el mendigo y el álbum, el reencuentro, la búsqueda, el proyecto, el cambio de nombre, la fotografía final, y en la última página escribió: si alguien encuentra este cuaderno, sepa que la vida me enseñó tarde, pero la verdad siempre llega a tiempo. Cerró el cuaderno y lo guardó en el cofre de madera del espacio Libia, sin llave, sin contraseña, porque quien necesita leerlo siempre encuentra cómo abrir. Hay enseñanzas que no vienen de la escuela, vienen del dolor, y hay maestros que uno solo entiende cuando la vida ya pasó la lección. El tiempo pasó, el espacio Libia creció, ganó reconocimiento, donaciones, nuevas sedes, pero nunca perdió su alma, gente invisible, enseñando a ver. Cayo se volvió referente. Daba charlas, publicó libros, fue nominado a premios que jamás había soñado. Y Arthur se quedó entre bastidores. Organizaba, escribía, escuchaba a los recién llegados, hacía café, barría el suelo, pero su función favorita era sentarse en la terraza al final de la tarde y contar historias. Allí, en ese rincón de la sede central, con un banco de madera torcido y una hamaca medio rota, se volvió lo que siempre quiso ser, un contador de historias. Los niños se sentaban a su alrededor, los adolescentes reían, y hasta los adultos se callaban para escucharlo. Hoy les voy a contar la historia de cuando compré un pedazo del pasado, y casi me muero del susto. Empezaba con brillo en los ojos. Las historias variaban, pero una cosa nunca cambiaba. Al final, él siempre decía: no somos lo que tenemos, somos lo que no olvidamos. Pero un día, Arthur no apareció en la terraza. Cayo lo notó, subió a su cuarto. La puerta estaba entreabierta, la luz del velador encendida, y allí estaba su padre, sentado, ojos cerrados, una leve sonrisa en el rostro, en las manos, el álbum. Sí, aquel, abierto en la primera foto. Arthur se había ido, sin dolor, sin aviso, pero con todo dicho. Cayo se sentó en el suelo junto al cuerpo, lloró en silencio, luego vio que entre los dedos de su padre había un papel doblado. Lo abrió. Era su letra, un mensaje simple. Hijo, si estás leyendo esto, es porque el tiempo ya se llevó mi cuerpo. Pero te dejo algo que nadie puede enterrar, el coraje de sentir. Sigue adelante, y si un día alguien te pregunta quién fue tu padre, di que se equivocó mucho, pero terminó bien. Cayo cerró los ojos, abrazó a su padre, por última vez. Luego, como quien entiende su propio destino, bajó a la terraza, se sentó en el banco. Los niños ya estaban allí, esperando, y comenzó: hoy les voy a contar la historia de un hombre que no sabía amar, pero que aprendió, a tiempo. Su voz titubeó al principio, pero luego se hizo fuerte y cálida. Esa noche todo el espacio escuchó la historia del hombre del álbum, del viejo que vendía recuerdos, del padre que se volvió amigo, y al final Cayo alzó la vista al cielo y supo, sin duda, allá arriba, en una terraza invisible, había alguien sonriendo, diciendo: ahora sí, la historia quedó buena. Años pasaron desde ese día. El espacio Libia ya tenía murales de artistas de todo el mundo, bibliotecas móviles, laboratorios fotográficos, auditorio, cocina colectiva,
y una pared muy especial, los que volvieron a existir. A la entrada, una placa decía: «Aquí no hay mendigos, hay memorias». Cayo caminaba por los pasillos con su andar sereno de siempre. Le decían profesor, doctor, don Cayo, pero él solo respondía con una sonrisa. Todos los fines de mes abría la última caja del armario, la que nadie podía tocar. Adentro, el álbum, el mismo olor, mismo peso, pero ahora con páginas nuevas, fotos hechas por jóvenes, por exdependientes, por niños que vivieron en las aceras y ahora vivían en hogares. Y al final siempre dejaba una página en blanco, no por olvido, sino por fe. Esta es para el que viene, porque siempre hay un siguiente. Un día, una niña de 7 años, piel morena y ojos enormes, lo vio cerrar el álbum. «Tío Cayo, ¿quién fue el primero de esta historia?», él pensó. Y respondió: «Fue un hombre que compró un álbum creyendo que era basura y descubrió que era su alma, gritando para ser vista». La niña se quedó callada y luego preguntó: «¿Era usted?». Cayo sonrió. Miró la pared. Allí, entre los retratos, uno en especial destacaba, blanco y negro. Un señor de pelo blanco, sentado en una terraza, con un álbum en el regazo y los ojos cerrados. Arthur. No, era mi padre, y me enseñó la mayor lección de todas. ¿Cuál? Que sí da tiempo. Ella no lo entendió del todo, pero un día lo haría. Y aquella tarde, cuando la luz dorada acariciaba los ladrillos del espacio Libia y las hojas del patio aplaudían bajito, Cayo se sentó en la terraza, solo, de nuevo con la cámara colgando del cuello. La apuntó hacia el horizonte y disparó. La última foto del álbum. En ella, solo el cielo, pero en la esquina, una sombra, una silueta encorvada, un sombrero, una sonrisa. El viejo, todavía ahí. Como todo buen contador de historias, esperando al siguiente oyente. Fin.